Interesantes temas al respecto. Muchas gracias. Constituye para nosotros un gran honor poder hablar ante este selecto grupo de juristas de nuestra América. Muy importante intercambiar con ustedes en torno al proceso de paz de Colombia. Y voy a hablar con franqueza. Por eso empiezo diciéndoles que el proceso de paz de Colombia atraviesa por una crisis muy seria. No habíamos tenido una parecida. En este momento tenemos una crisis fundamentada en el incumplimiento de los compromisos por parte del Estado en todos los órdenes. Nosotros hemos venido reclamando, primero, seguridad jurídica, segundo, la seguridad personal o física, y tercero, la seguridad socioeconómica. Y intentamos lograr estas seguridades dando los pasos que se requerían para llegar a la dejación de las armas. Y habíamos convenido con el gobierno en la mesa que para la dejación del primer 30% de armas teníamos que tener esta garantía de seguridad jurídica. Para el segundo 30% la garantía de seguridad personal, y el restante 40% teníamos que tener garantizada, digamos, la reincorporación política, económica y social de los antiguos combatientes. Quiero decir en primer lugar que nada de esto lo llevamos a la práctica, tal vez asumiendo una posición crítica. Muchos de nosotros nos fijamos en el objetivo de hacer política, sin reparar mucho en los pasos que teníamos que dar, un campo totalmente minado, sembrado mejor, de enredaderas jurídicas. Es muy difícil llegar a hacer política en esas condiciones, y no porque no conociéramos la clase política colombiana, porque la conocemos muy bien. Se apega a la ley como Santander, tenemos fama de eso. Primero la ley, decía Santander, así se lleva el diablo a la república. Y entonces aquí no se consulta las costumbres de la gente para hacer las leyes, la geografía, ¿no? La idiosincrasia, no, eso no. Aquí hay que copiar las leyes, ¿no? Entonces tenemos ese gran problema. Estamos en este momento en una verdadera enredadera jurídica. Hace ya casi un año se aprobó la ley de amnistía, por ejemplo, para hablar del primer punto. Y todavía tenemos en las cárceles cerca de 1000 excombatientes. No los han querido liberar, no ha habido poder ni divino ni humano que logre esto. A unos jueces de ejecución de pena se les ocurrió que no iban a darle libertad a algunos terroristas, y en esa posición se mantuvieron, a pesar de que el gobierno dictara unos decretos complementarios a la amnistía, a pesar de que se le pidió al Consejo Superior de la Magistratura, ¿se llama, no? La judicatura. De la judicatura, también que dirigiera directrices a estos jueces. Especialmente había uno, todavía lo recuerdo muy bien, que es el de Tuna. No, yo no voy a escarcelar terroristas, así dijo el tipo. No. Bueno,
Y entonces, ¿qué estábamos reclamando en estos días al gobierno? Es que ni siquiera hubo un seguimiento disciplinario de este tipo, ¿no? Se debió sentar un precedente con una sanción por desacato a la ley. Bueno, con el gobierno hicimos una cantidad de acuerdos para buscar una liberación. Yo no digo que grabar, la queríamos rápida, lo confieso, porque así tiene que ser, ¿no? Los procesos de paz cuando firman la liberación de los prisioneros, pues eso es ya. No, estamos en Colombia, sí. ¿No? Qué lío para que se otorgue la amnistía en Colombia, ¿no? A pesar de que el presidente decretó un indulto y nosotros pensamos que iba a salir la mayoría por indulto, únicamente otorgó, digamos, esa vía de descarcelación a menos de 200 combatientes. Y duramos más de 8 meses para que soltaran a esos casi 200. ¿No? Mucho problema. Jueces que no acataban la decisión. Otros salieron a través de una figura que se llama traslado a zonas, en ese tiempo las zonas veredales transitorias de normalización. La única zona que teníamos adecuada para eso era la de Mesetas, en el departamento del Meta. Por eso allá hay cerca de 400 compañeros todavía. Con un compromiso que una vez se terminara la zona de verificación, la zona transitoria de normalización, estas personas que estaban ahí quedaban automáticamente bajo libertad condicional. Con un compromiso, yo estaré atento a lo que diga la JEP. Me someto a la JEP, no más. Todavía están allá. La mayoría todavía está allá. Otro, bueno, por amnistía iure. Y finalmente, como quedaban tantos y no se estaba escuchando, digamos, al Ejecutivo, entonces le sugerimos, presidente, usted lo que puede hacer ahora es, a través de un decreto, designar como gestor de paz a los que quedan. Bueno, porque si no nosotros, en ese momento todavía teníamos capacidad de negociación. Claro, tenemos un poquito, no ahora, muy poquito, pero en ese tiempo teníamos. ¿Por qué? Porque todavía no había salido el último contenedor de armas de las zonas veredales transitorias de normalización. Y por eso nos digo, no, si ustedes no actúan aquí, no va a salir el último contenedor, que está ubicado en Pondores, en La Guajira, Fonseca, Guajira. Allá estaba este último contenedor. Entonces el presidente Santos, su gobierno, se afanó y firmó un decreto mediante el cual se le concedía este beneficio de la descarcelación a través de la figura de gestores de paz a 703 guerrilleros. Y adquirieron el compromiso de poner en libertad, en un segundo paquete, al resto. Bueno, ahora el gobierno tranquilamente está desconociendo ese compromiso, no quedó por escrito, pero fue de palabra, ¿no? Aquí no se cumple la palabra de gallero que tanto se utiliza en toda Colombia, ¿no? En los juegos de gallo. No cumplieron con la palabra empeñada y todavía estamos haciendo esfuerzos por que se nos cumpla. Bueno, a este problemita que tiene que ver con la libertad de los guerrilleros, se suma otro, que es lo que está ocurriendo con la Jurisdicción Especial para la Paz en el Congreso. Yo creo que la sorpresa no es solamente de la contraparte, sino del mundo. Cuando nosotros firmamos este acuerdo, tomamos la decisión, y esto está, yo por ahí vi un acuerdo
¿sí? Hay un enunciado que dice que el presente acuerdo será presentado ante el Consejo de la Federación Suiza en Una de Berna, las 7 copias, sí. ¿no? Lo presentamos allí Perfecto. como un acuerdo especial, es decir, como una derivación del derecho de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario. Considerábamos nosotros que con eso le dábamos un blindaje fuerte al acuerdo de paz de La Habana. Pero de todas maneras teníamos debates ahí con los señores voceros del gobierno. Y entonces yo recuerdo que el debate fue si entonces todo el acuerdo entraba al bloque de constitucionalidad o no. La verdad es que a nosotros finalmente no nos interesaba eso, lo que nos interesaba era el blindaje internacional. Está bien, únicamente derechos humanos, está bien que eso sea lo que obligue. Y además el gobierno, como firmó convenios internacionales, pues tiene que cumplir, ¿no? Obviamente. Pero además, en el acuerdo se dice que el gobierno presentará ante el secretario general de Naciones Unidas este acuerdo en la forma de una declaración unilateral de Estado, mediante la cual el gobierno colombiano dice: este es el acuerdo que firmamos, gobierno y FARC. El Estado colombiano se compromete a cumplirlo. Ahí, en ese momento, el gobierno de Colombia adquirió una obligación internacional que no quiere cumplir. No quiere cumplir esa obligación internacional. Ese acuerdo, que fue depositado ante el secretario general de Nueva York, de las Naciones Unidas de Nueva York, fue igualmente trasladado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y hoy constituye un documento oficial de el Consejo de Seguridad. Y ya digo por qué es importante todo este relato que estoy haciendo, porque hace parte de lo que estamos pensando para salir de este tremedal en el que se encuentra en estos momentos el proceso de paz de Colombia. Hay otra medida que no puede pasar de inadvertida, que es el hecho relevante de que el mismo Congreso de la República refrendó el acuerdo de La Habana. ¿Lo refrendó? Fue aprobado. Y hoy en día tenemos a unos congresistas, una gran parte de ellos al menos, no todos, buscando destrozar a Darío el acuerdo. Con muchos argumentos que desconocen el derecho internacional, que no tienen en cuenta que aquí hay un acuerdo, ¿no? Y que esa firma del acuerdo ha significado para el gobierno colombiano unas obligaciones, que los acuerdos son para cumplirlos, pacta sunt servanda desde el principio, ¿no? Y mucho más si estos acuerdos han sido firmados de buena fe. Nosotros podemos decir hoy, aquí en este escenario, que nos sentimos traicionados, ¿no? Claro, yo no quiero, digamos, esparcir una visión pesimista, porque todo tiene salida, ¿no? Las cosas se pueden tensionar, pero a base de esto hay soluciones que hay que buscarlas, y las estamos buscando. Por ejemplo, yo quisiera mencionar algunos de los aspectos que quieren borrar en el Congreso de la República. Uno dice, es que no solamente es el uribismo, olvidémonos de eso. Es cambio radical. Hay uno de la unidad nacional, ¿no? Y liberales, conservadores, que le temen
a la JEP. La quiere desbaratar. Yo les comento un poco. Dijimos al comienzo de los diálogos en La Habana que esa mesa de La Habana tenía que generar nuevo derecho. Obviamente, la contraparte pues miraba este asunto como baladí, como que la mesa de La Habana tiene que generar nuevos derechos, y si ellos venían con el derecho penal del enemigo en la cabeza, cárcel. Este proceso de paz tiene que terminar con los líderes de la insurgencia tras las rejas. No hay otra medida, no hay otra forma. Y realmente esto estaba retrasando el avance en la construcción del acuerdo. Este hace parte del tema de víctimas. Finalmente, que después de un trabajo muy duro, pues se convino en buscar esta vía del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que tiene un componente de justicia que ustedes no ven, que es la JEP. La JEP tiene como una columna estructural, que es la verdad. Hay que ofrecer verdad plena, exhaustiva, detallada. Ahora, aunque esto no aparece así, también hay que reconocer responsabilidades, ¿no? Si queremos acceder a la justicia restaurativa, ¿no? Y aquí es donde viene el problema. Lo he dicho en varios escenarios. Tenemos unas castas en Colombia, unos dirigentes políticos que le tienen más miedo a la verdad que a la cárcel, ¿no? Y se niegan a que se conozca la verdad. Nosotros nos hemos inspirado mucho en lo que dice Zaffaroni de la Interamericana, que las heridas se curan con verdad, que aquellas que no se curan con verdad se infectan. Eso es cierto, ¿no? Y hay que abordar esto de la verdad con humildad, con sencillez, ¿no? De aportar verdad. Nosotros mismos hemos experimentado eso. Por ejemplo, cuando fuimos a hablar con los familiares de las víctimas y las víctimas de Bojayá, que fue un error militar no calculado, fue una equivocación. Los cilindros en ese entonces, utilizados como arma de guerra, no tienen ningún tipo de precisión. Y justo tenía que caer allí donde cayó, provocando muerte y destrucción, ¿no? El guerrillero que lanzó el cilindro lloraba al ver lo que había ocurrido. Además, nadie sabía que ahí estaba refugiada la población, ¿no? Se estaba en un combate, en medio de un combate con los paramilitares, ¿no? Bueno, nosotros ya hemos ido a conversar, hemos hablado, hemos dicho lo que pasó, lo explicamos bien a la gente. Hemos hecho una reparación simbólica llevando el Cristo Negro de Bojayá, no el destrozado que mostraron en Villavicencio ante el Papa, ¿no? Es una figura enorme. Un Cristo negro, rasta, toda esa cosa con una herida impresionante en el costado. Allá está. Está suscitado porque es como cuando llegó el escultor, que es cubano, muy bueno. Se llama Enrique Angulo, gracias de propaganda, ¿no? Entonces los de Bojayá dijeron, no, porque es que aquí es tocar como un museo, un memorial. Una memoria histórica, que eso queda así como quedó, pero no le vamos a meter al Cristo. Entonces finalmente dijo, no, allá en la loma de Bojayá, el pueblito, otro pueblito que ya hay cerca, y allá fue y se terminó. Tan pronto vieron semejante obra, todo el mundo empezaron a disputárselo, ¿no? Bueno, nos gusta eso. Además le hemos dicho, mire, tengan en cuenta que esto se va a convertir este lugar como en una meca del cristianismo, lo que sea. La gente va a venir aquí y ustedes deben prepararse para atender a toda esa gente. Mire, abran los ojos, ¿no? Bueno, fuimos también a la Chinita,
hablamos ahí con la gente. Yo recuerdo que después de una conversación prolongada de explicaciones, una de las dirigentes se levantó y dijo: ustedes nos han hablado con humildad, a ustedes les creemos. Y se fundaron una camiseta que tenía un letrero en la espalda que decía: las víctimas sí perdonamos. Nos abrazamos y salimos a hablar al público, porque nos estaban esperando desde un rato, ¿no? Eso hay que hacerlo. No hay que temerle a la verdad, porque es cierto, como dice Zaffaroni, que la verdad cura las más graves desgarraduras del alma. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Bueno, entonces se le tiene miedo a la verdad. Nosotros estamos diciendo: mire, es que aquí con este sistema, ¿no? Con esta justicia nosotros podemos llegar a una reparación de las víctimas. De verdad, colocamos a las víctimas en el centro del debate, la discusión, y lo decimos con sinceridad. En estos días le hemos dicho al gobierno y a los congresistas: ustedes hipócritamente decían que ellas estaban en el centro de este acuerdo de paz, pero a la hora de la verdad, en que se debe legislar, entonces sacan a un lado a los terceros involucrados en el conflicto, a los que financiaron a los grupos paramilitares, a los responsables de órdenes, ¿no? Para ellos no vale ninguna responsabilidad. Ampliaron esta cuestión de los abogados. Ya no es, no solamente para el presidente, para los gobernadores, para yo, poco gente, no. Y para la guerrilla con todo, ¿no? Ahí sí la cadena de mando. Como si la guerrilla tuviera el control de las tropas, de todas sus tropas en todo el territorio nacional. Eso seguramente lo podría hacer el ejército, y ni siquiera el ejército de Colombia. Y menos nosotros con operativos como el Plan Colombia, el Plan Patriota. Nosotros no podíamos tener un control efectivo de la gente, por ejemplo, estando aquí en Bogotá, que está operando por allá en La Guajira, o en el sur de Colombia. No teníamos un control en tiempo real, pero aquí pretende que nosotros tengamos ese control, ¿no? Y no se le exige con la misma verticalidad a los que efectivamente sí disponían de los medios tecnológicos para hacer un seguimiento minuto a minuto de lo que estaban haciendo sus tropas en el terreno. Miren que esto es para analizarlo muy bien. Yo no sé qué están pensando esos tipos allá en el Congreso, en la Cámara y en el Senado de la República. Lo primero que hicieron fue... pero antes quiero narrar otra anécdota, y esto ocurrió con las víctimas de las Resbaloses, José Apartado. Ahí se está acusando al general Rito Araujo del Río, que se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz y está ahora por fuera. Estas víctimas, ellos le mataron al papá, a la mamá, mataron hasta niños. ¿Qué dicen las víctimas de la Resbalosa? ¿O qué decían? Nosotros no queremos ver a ese general allá preso, lo queremos ver aquí. Un año con nosotros, que trabaje como trabajamos nosotros, que siembre arroz, que coma lo mismo que comemos nosotros, que duerma como dormimos nosotros, con eso nos basta. Puede el fin de semana verse con sus seres queridos. Mire el corazón de las víctimas, ¿cómo es? ¿No? La comprensión de la problemática, se entiende que no se va a poder dar ahí no se va a revivir a nadie después de la tragedia. Pero al menos sí se abre un camino para buscar una solución. Además, la JEP tiene ahí un listado de sanciones. No hay impunidad. Hay un listado de sanciones, pero hay que aportar verdad. Solo aquellos que, estando realmente involucrados, no acepten verdad, pues se van a tener que enfrentar a la privación de la libertad. Es así. Y entonces el que no ofrezca verdad, pues se va a ganar 20 años de prisión tras las rejas.
porque existe también esa fórmula. Ahora, si nosotros no le damos importancia a la verdad, no la colocamos como un estímulo para conocer qué fue lo que pasó, pues bueno, aquí no vamos a encontrar caminos para llegar a la reconciliación de la familia colombiana. Bueno, esta es la JEP, ¿no? Así actúa la JEP. Y ahí están contempladas las conductas que incluso no son indultables ni amnistiables y cuál es su tratamiento. Pero muchos le temen a esto, son muchos, ¿no? Bien, quería decir que prácticamente en el Congreso han desvertebrado el concepto de jurisdicción especial para la paz que fue negociado en La Habana. Fue concebido como una jurisdicción para todas las partes involucradas en el conflicto, todas. Y ahora la están convirtiendo como una jurisdicción para la guerrilla exclusivamente, ¿no? Eso ya no fue lo que nosotros firmamos en La Habana. Ahí ya viene el primer problema, ¿no? Muy grave esto. Otro asunto, la autonomía de la JEP también fue destruida, ¿no? Ahora es que quieren que... Nosotros lo que estamos viendo es que se está dando un movimiento de asalto de la jurisdicción ordinaria a la jurisdicción especial para la paz, a la JEP. La quieren capturar. El fiscal no quiere salir de allí. El fiscal lo que tiene que hacer es preparar todas esas imputaciones que tienen y presentarlas a la JEP. Y a partir de ese momento hacerse un lado para que actúen los nuevos magistrados. Incluso ante ese estado de descreimiento, de descrédito que hay en la rama jurisdiccional, pues nosotros vimos que en buen momento hace su aparición en la escena la Jurisdicción Especial para la Paz, porque aquí desde hace mucho tiempo colapsó el ius puniendi. El Estado no tiene ya la autoridad para juzgar con semejantes magistrados que tenemos, no involucrados en los escándalos más grandes que puedan existir. Aquí ya se habla de el cartel de la toga, qué vergüenza, ¿no? Y eso que no contamos, bueno, no se sabe qué es lo que realmente puede ocurrir, porque tenemos allí de por medio en este problema de la justicia una presión muy fuerte de Washington, y uno a veces piensa que el fiscal seguramente está actuando bajo presión, porque muchas de las cosas que se investigan tocan intereses propios, jefaturas, que entonces buscan la manera de no tocarlas y desvían la atención sobre otros objetivos, ¿no? Caso de Brecht, ¿no? Claro que todo eso es muy grave, muy grave. Otras palabras que yo no dejo de manifestar en estas exposiciones es lo que decía Bolívar sobre la corrupción y de la impunidad. Decía él que son el cancro de la República, y comparó la corrupción con las sanguijuelas que le chupan hasta el alma al pueblo. Incitó e invitó a destrozar en los papeles públicos, es decir, en los periódicos de ese entonces, a la corrupción. Y hasta legisló. Dijo que todo aquel que se le comprobara un juicio sumario haber defraudado a la nación de 10 pesos para arriba, tendría que ser pasado irremediablemente por las armas. No lo hizo nunca, nunca. Pero ahí está, ¿no? La corrupción. Bueno, hay que aprovechar esta circunstancia para introducir una nueva justicia, ¿no? Cuando estaba el fiscal anterior, Monterribe, pues mandó a hacer una cantidad de investigaciones. Ahí está la señora esta, ¿no? Famosa,
de los algoritmos, pues empezó a decir que él tenía 50.000 imputaciones contra la FARC. 50.000. Y entonces cuando Enrique Santiago le preguntó, ¿y cuántas para el ejército, para el Estado? No, 3.000. ¿Esto cómo se le ocurre que un ejército que tiene 500.000, una fuerza pública de más de 500.000 hombres, va a tener apenas 3.000 imputaciones, y una guerrilla que apenas tiene 6.000 o 7.000, entonces tiene 50.000 imputaciones? Esto no es creíble a nivel internacional, señor. ¿No? Reflexione un poco. Bueno, ese otro hecho nosotros lo estamos ya empezando a tomar como superado, porque alguien escuchó que el actual fiscal Néstor Humberto Martínez había dicho, no van a hacer tantas imputaciones. En esta fiscalía no van a hacer tantas imputaciones. Entonces nosotros podemos hacer cálculos, vea, estamos hablándole a los juristas, entonces voy a hacer los siguientes cálculos. Bueno, supongamos que rebajen entonces de 50 a 10.000, ¿no? Nosotros digo, bueno, para defender a 10.000 necesitamos mínimo, póngale cuidado, estas cifras son muy precarias también, 20 abogados y cada uno de ellos con un asesor para que se ocupe de 500 casos, ¿no? Eso ya es mucho trabajo. Bueno, pero lo pensamos, ¿no? Hablando con Enrique y con Diego Martínez, estamos hablando ahí sobre estos temas. Y entonces ya nos hemos enterado que por María Paulina, y estuvo en los diálogos de La Habana, ella ahora es la vicefiscal, entonces dice que tienen 54.000 imputaciones, es decir, las han aumentado, ¿no? Ya que este señor cese de tanta hostilidad contra el proceso de paz, porque no ha hecho otra cosa distinta que atravesarse en el camino de los colombianos hacia la paz y hacia la concordia. Nos frenó la puesta en funcionamiento de la Unidad Especial de Lucha contra el Paramilitarismo, el punto 74 de la JEP, con muchos argumentos. Ahí se había designado a una jurista muy buena, una doctora muy eficaz, muy eficiente en la lucha contra el paramilitarismo, y le cerró los espacios hasta que la hizo renunciar, porque no le gustaba que existiese una unidad autónoma, una unidad especial dentro de la fiscalía. Quería algo que dependiera de sus caprichos. Se le dijo, señor fiscal, pues sí, es cierto, aquí hay es una institución autónoma, esta jurisdicción especial, esta unidad especial de lucha contra el paramilitarismo. Sí, y tenga en cuenta usted que es una unidad subsidiaria, que solo actúa si no actúa la fiscalía. Nos había dicho antes que tenían 15.000 compulsas de copia contra el paramilitarismo, ¿no? Y entonces nos estaba diciendo que si trasladamos esas 15.000 compulsas a esta débil unidad especial de lucha contra el paramilitarismo, la vamos a asfixiar de entrada. Entonces, fiscal, ¿y usted por qué no ha hecho nada? 15.000 compulsas de copia, 15.000. ¿Se protege o no se protege aquí a ciertas personas involucradas en el conflicto? Y están haciendo hasta lo imposible para que esto no se involucren aquí a los terceros involucrados. Cuando estábamos hablando de los máximos responsables, llegamos a decirles, para nosotros este asunto, los máximos responsables va más allá de los estados mayores de las distintas fuerzas y toca directamente a la cúpula política de este país, a los presidentes, a los ministros, a los partidos, a los empresarios, a los que dieron las órdenes. Ahí sí le decíamos a todo pulmón al autor detrás del autor. No. Pero no nos vengan con ese cuento. Ellos lo que quieren es que
Llevar a la cárcel a unos militares, sí, ¿no? Sacrifican a los militares que cumplieron órdenes, que recibieron las órdenes. Y hemos tenido que recordar lo que pasó, por ejemplo, con este asunto de los falsos positivos que ha herido tanto a Colombia, ¿no? Los falsos positivos se desbocaron luego de una directiva, la 029 del Ministerio de Defensa, firmada por Camilo Espina en ese entonces, ministro de Uribe, quien fue prácticamente el que activó pues toda esta matanza de jóvenes inocentes que eran presentados más tarde como guerrilleros muertos en combate. Bueno, la otra es la otra decisión de este Congreso fue tratar de sacar a los defensores de derechos humanos de la Jurisdicción Especial para la Paz. Ya este equipo de selección de los magistrados de la JEP ya había tomado unas decisiones y seguramente quedarán algunos que se han desempeñado como defensores de derechos humanos. Entonces, en el Congreso retiraron únicamente a los defensores de derechos humanos y a los que vinieron al Estado, esos sí pudieron permanecer allí. Nosotros hemos notado entre los defensores de derechos humanos una actitud serena, porque saben que ellos ya fueron designados y que esta decisión absurda viene después, ¿no? Parece que no les alcanza, no los toca, no los puede tocar, ¿no? Pero todas estas cosas se hacen. Aquí las leyes, como le decía Bolívar a Santander desde Lima en 1825, veo vuestras leyes como solo que parecen estar hechas solamente para enredar a los débiles y de ninguna traba para los fuertes. Eso sigue vivo, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer un país santanderista. Aquí todo es norma, ¿no? La norma. No nos han entregado, por decir algo, y así me salte un poquito una temática que estoy desarrollando, esquemas de seguridad para algunos mandos que son importantes para nosotros, como Oscar Paisa, por decir algo, ¿no? Él está ubicado en el espacio territorial de Miravalle, en el Pato, zona histórica de resistencia guerrillera en Colombia. Tampoco lo tiene el de Montañita, Wilmes, tampoco lo tiene el de la Carmelita en el Putumayo. Romaña está siendo amenazado de manera terrible, increíble. Le decimos esto al gobierno, que reaccione. Hemos hablado directamente con el vicepresidente de la República. Hace poco estuvo aquí en Bogotá, Romaña, que hace un trabajo extraordinario en la variante en Tumaco. Y al regreso se encontró que el 20% de los excombatientes que estaban en el espacio territorial se habían ido, atraídos por la paga que les ofrecía una de estas bandas criminales del Guacho y otro tipo ahí que no recuerdo el nombre. Y entonces se encuentra con esta versión muy difundida, ¿no? Romaña es el responsable de la erradicación forzosa. Romaña recibe en el espacio territorial a militares y a policías y habla con ellos y recibe al gobierno. Entonces, le han declarado ya la pena de muerte a Romaña por esto. Y resulta, esto lo estamos comentando allá en el gobierno, que se ha visto a estos de las bandas hablando con militares. Muy informados, pero mire, señores, el gobierno. Esto, un guerrillero, por muy elemental que sea, va a concluir que están preparando el asesinato de Romaña para luego decir que se trató de un enfrentamiento entre bandas, entre grupos ilegales. Allá les planearon una operación helicotransportada para extraer a un miliciano
con el cuento de que era un gran capo mafioso, ¿no? Y este hecho esparció la desconfianza por todos los espacios territoriales, 26 que hay en Colombia. Los jefes no se sienten seguros, y como está la fiscalía en una actividad frenética de haciendo montajes jurídicos en todas partes. Por ejemplo, al país a Oscar lo estaban acusando del asesinato de un empresario aquí en Bogotá, ¿no? Que estaba extorsionando en Algeciras, en el Huila. Pero es un hombre que está dedicado ya a su trabajo, en su zona, velando por el bienestar no solamente de los antiguos combatientes, sino de las comunidades campesinas que habitan ese territorio. Entonces, si se empiezan a hacer montajes, mañana van a decir, lo hicimos por esto, ¿no? Todo montado sobre mentiras. Y entonces fíjense lo que ya pasó es que no quieren solucionar el problema de Tumaco. No lo quieren solucionar. Dicen que Tumaco ya produce más coca que Bolivia. Bueno, ¿pero por qué? No, es que existe una señora allá que es la dueña de no sé cuántos fundos, y por eso es el problema, y por eso nosotros estamos atacando con la erradicación forzosa. Esa fue la explicación que nos dieron. ¿Por qué hacen eso con el campesino? ¿Por qué los engañan? Si ellos ya firmaron la sustitución, ¿y por qué al día siguiente le meten la erradicación? Ustedes me dijeron que era que por una señora que tenía un poco de hijos. Oiga, pero yo tengo esta versión. ¿Cómo es que sale la cocaína del puerto de Tumaco? Adelante van 2 patrullas de la Armada y a continuación el convoy, el cargamento. Y por ahí en una isla que llaman, ¿qué? Pasacaballos, creo, Punta Caballos, todo caso tiene caballo ahí. Se hace de un lado y las embarcaciones quedan frente a las costas centroamericanas, ¿no? El interlocutor, que es una persona de mucha autoridad y mando aquí en este país, me dijo, eso es así, ¿no? Y usted no se da cuenta que por la vía panamericana entran todos los precursores químicos en carrotanques, y eso está totalmente, estrictamente controlado por la fuerza pública. Me respondió, eso también es cierto. En otra ocasión, en un conclave que tuvimos con el gobierno en Cartagena de Indias, le pregunté al general Naranjo, voy a dar el nombre en este caso del general Naranjo, es cierto que resulta más cara, más costosa la erradicación que la sustitución, y casi no me ha terminado la palabra para decirme, sí señor, así es. Entonces, ¿por qué hacen esto? ¿No? ¿Por qué no se hablan los campesinos? ¿Por qué? Porque no buscan una solución consensuada con las comunidades que están involucradas en el cultivo de hoja de coca. ¿Por qué? ¿No? Nosotros queremos que el problema se resuelva así, conversando con ellos y con proyectos alternativos de una vez, porque quieren darles un dinerito que no les alcanza para mucho, ¿no? Pero es que así no resuelve el problema. El problema se resuelve ligándolo siempre con el punto 1 de este acuerdo de La Habana, que habla de reforma rural integral y que tiene un punto muy claro, muy preciso, que se llama el de la titulación de las tierras a los campesinos, la formalización de la propiedad de la tierra. Para resolver ese problema hay que ligarlo con el primer punto de la agenda. Tiene que titularse la tierra del campesino para que él pueda al menos dirigirse a alguna entidad bancaria, a hacer un préstamo, ¿no? Porque no lo puede hacer si no tiene el título, si no se le ha reconocido la propiedad de la tierra. Hace como 6 meses estuvimos en Vista Hermosa, en el Meta, y hasta allá fue un alto funcionario del gobierno que tiene que ver con este tema de tierras. Bueno, voy a dar el nombre de la Agencia Nacional de Tierras. Y delante de la comunidad estábamos ahí con unos señores de importancia, el señor canciller de Noruega y el señor canciller de Holanda, y dijo, a partir de mañana comenzará la formalización de la propiedad de la tierra. Y voló al Pato, a Miravalle,
igualmente ves, ante 300 campesinos que se reunieron, porque una novedad es que llega alguien del gobierno a una zona tan arriscada como esa, y también dijo lo mismo. No, a partir de mañana iniciamos la titulación de la tierra. Bueno, y al otro día se agolparon los campesinos. ¿No? Y nada, no se puede, que aquí hay que hacer un decreto. La norma. ¿No? Dicen que ya, que por fin ya casi. Vamos a ver si eso es cierto. En las discusiones con el gobierno acostumbramos a decir una cosa. Aquí para algunos asesores jurídicos de este gobierno, la norma se utiliza no para solucionar los problemas, sino para enredarlos más. Así es, ¿no? Eso es un país anarquista, ¿no? Como el colombiano. Estoy hablando un poquito de estos problemitas que se nos están dando con la JEP. Hay una inconsecuencia también hasta la misma corte, ¿no? Nosotros estamos pensando en soluciones. Voy a adelantar un poquito con este tema. ¿Qué hacemos? Si prácticamente estamos ante un proceso de hundimiento y esto hay que frenarlo, no debe ser así, por incumplimiento. No les he hablado de lo que ocurre en las zonas, ¿no? Los guerrilleros no quieren ver más a funcionarios del gobierno allí, por demagogos, por carretudos. No quieren escuchar más la verborrea, están diciendo desembolsen ya los dineros para poder